Hola, ¿cómo están? Esta es nuestra clase hoy de Alberti. Hoy mi internet está un poco chueco. Espero que no haya problema, pero aquí vamos con la clase. Bueno, como les dije, este es el tema 3. Déjenme que haga una prueba aquí. A ver. Hola. Sí. Hola, hola, hola. Creo que sí funciona el micrófono. Que aquí no tengo nadie que preguntarle. ¿Me escuchan? Pero creo que sí, creo que está todo bien. Así que vamos con la clase de Alberti. Yo la llamo arquitectura de papel y obviamente para esta clase es necesario que se hayan escuchado el podcast 3. Sin el podcast 3 no ven esta clase porque de alguna manera es escuchar como la mitad de lo que significa Alberti. Entonces necesitamos tener esa clase de la tratadística, o sea, escuchar el podcast 3 y el podcast 4. Por esa razón, esta clase va a ser un pelín más corta para que no sientan que los estoy em, sí, explotando, sino básicamente hay una complementación como complementación, existe esa palabra. Bueno, un complemento, como ya habían visto con las últimas clases, de el podcast con la clase como tal. Esto va a funcionar también así para nuestras clases presenciales. La idea es que el podcast sirva como una inspiración primaria para poder ir a clase. Entonces aquí es importante stop si no han escuchado el podcast completo o no han escuchado los dos. Sería ideal que escuchasen los dos antes de entrar al video. Entonces, si escuchaste el podcast, bienvenida, bienvenido, bienvenida, y vamos a hablar un poco de Alberti. Lo importante aquí es esto, entendamos a Alberti como una persona que tiene, no solamente está recibiendo como esta línea de trabajo de Brunelleschi, o sea, esta línea de trabajo en obra, sino también alguien que está recibiendo una línea de trabajo intelectual que viene desde que empezaron a descubrir a Vitruvio en 1416. Y esto es básicamente un poco complementa lo que ya vimos con la clase, con las últimas dos clases, que es esta nueva forma de ver el universo y de ver el mundo y de ver al ser humano y de ver la arquitectura. Todo se va trabajando a través de lo clásico. Entonces, hay una variedad de temáticas en las tratadísticas que es importante, pero ahorita nos vamos a fijar especialmente en la Alberti, en el sentido de ver cómo él complementa lo que de alguna manera plasma en radificatoria, o sea, todos estos temas que plasma en radificatoria con lo que hace en obra. Porque esto también es una cosa importante de ver cómo el arquitecto logra ser coherente dentro de su propio esquema de reglas o cánones, no solamente en el esquema amplio, que es esto que ellos quieren crear, que es un esquema universal de leyes a través de la arquitectura clásica, sino también cómo este personaje, solamente Alberti, logra de alguna manera em, o intenta de alguna manera ser coherente con lo que él está planteando y lo que plantea en obra. Desafortunadamente, por ejemplo, planificación de ciudades no vamos a tener con Alberti, cosa que hubiera sido interesante, porque nos preguntamos si al final hubiera salido algo como lo de Aberlino o Filarete, o hubiera salido otra cosa completamente distinta, tal vez algo más parecido a los experimentos que vimos en la primera clase. Entonces, pensar
cómo, o sea, esto es algo que solo podemos considerar en nuestras mentes, imaginarlo. Puede ser interesante, pero vamos a ver ahora cómo va a ser esa consignitas en obra, esa armonía, esa belleza. Vamos a ver cómo la va a intentar hacer en obra y a través de ese rol del arquitecto intelectual y gerente. Hay una cosa muy interesante de Alberti. Voy a la lámina donde estamos hablando de Alberti para después ahorita volvemos a hablar de Manto. Aquí hay una, porque es que está escrito, por eso vine para acá. Porque este señor jamás supervisó sus obras. Esto es una pregunta que nos podríamos hacer: ¿qué tan responsable fue Alberti? Alberti tiene un papel muy importante. Para mí seguramente es el personaje más importante de esta primera etapa del, del Renacimiento, porque logra de alguna manera crear lo que es la edificatoria y esto logra asentar unas bases para las generaciones siguientes. Pero este señor nunca supervisó sus obras. ¿Qué hacía Alberti? Alberti, como dice aquí, era un Snow, era un florentino exiliado, o sea, era hijo de un florentino exiliado, hijo bastardo. Fue ulteriormente reconocido, y formaba parte de alguna manera de la familia, pero seguía siendo obviamente no un herede, o sea, no tenía una herencia directa con la familia, pero su familia era una familia reconocida, y como buen florentino tenían relaciones con comercio y banco. Entonces, a él va a tener de alguna manera, igual, yo lo veo igual que Jon Snow en Juego de Tronos, de alguna manera va a tener la posibilidad de estar dentro de una familia súper privilegiada, pero a la vez estar fuera de esa familia. Por ejemplo, esto sucedía mucho con los segundos hijos y o sea, y con los segundos y todos los que venían después. Era normal que alguno de ellos fuera o estuviera destinado literal, o sea, a estas personas se les llevaba a la vida religiosa porque es que no había forma tampoco de mantenerles, y tampoco ibas acuérdense lo difícil que era conseguir esposas y casar a la gente en este momento. Todavía sigue siendo súper difícil, pero depende solamente de uno. En esta parte dependía de la familia. Entonces, cuando la familia tiene que hacer como, y tiene que destinar dinero para cada una de esas relaciones, entonces empieza a ser complicado. Por eso, por ejemplo, León Battista Alberti termina yendo a la vida religiosa, sabiendo igual incluso que él había sido ya, o sea, como, ¿cómo se dice? Legalizado por el padre. O sea, ya llevaba su apellido, pero igual fue a la vida religiosa, y por ese mismo problema de bastardía no yo llegó a tener como una vida religiosa activa, en el sentido de no ser, le fue difícil al inicio llegar como a ser, o sea, a ordenarse. Pero Alberti, que es como un ejemplo de superación fabuloso, estas otras de mis líneas de trabajo de esta clase, em, él logra llegar a ser abad y secretario de 4 papas, no uno, sino 4. Abad significa ser, por ejemplo, también está la versión femenina, cosa extraña en la iglesia, pero en este caso hay una versión femenina, la abadesa. Los abades y abadesas lo que hacen es tener a su cargo todo un monasterio. Ellos están a cargo incluso como de la orden, del monasterio, de cómo es la vida dentro del monasterio, de organizar todo lo que significa monasterio. Entonces terminan siendo, bueno, como unos directores, pero también tienen como distintas facetas, no solo religiosas, sino también organizativas, e incluso, o sea, si tienes un monasterio, tienes que tener como un trabajo de mantenimiento, de obra, de construcción nueva, etcétera, y también de instrucción de estos monjes, e incluso si tenías un colegio dentro, o sea, si impartías religión a unos seminaristas o a unos chamos, a unos, sí, como a estudiantes, empezaba a ser un cargo bastante importante. Y este señor, como dije, fue secretario de 4 papas.
empezó con Nicolás V, que es uno de los papas más importantes de este primer renacimiento, y posiblemente haya sido de alguna manera como copartícipe de las ideas de Nicolás V sobre cómo renovar Roma. Entonces tiene un papel muy importante ahí porque es como el que susurraba en la oreja de los papas y el que también, bueno, o sea, al ser secretario tú escribías las cosas que querían los papas, ahí pudo haber escrito como tal vez ponerle un poquito de cubito a la sopa, posiblemente. Dicho esto, era un tipo completamente formado, estaba formado en derecho canónico, como saben por lo que hablamos de tratadística, escribía en latín y tenía como ese dote de escribir, de redactar y de intelectual. Cuando él está haciendo esta secretaría con estos 4 papas, él lo que hace es viajar muchísimo con los papas. Entonces, a partir de esas estadías, tanto las personales como las que tenía con los papas en las ciudades italianas, es que empieza a desarrollar estas planificaciones arquitectónicas. Entonces, esto le va a generar, obviamente, como unos contactos que jamás hubiera obtenido siendo este Jon Snow de un florentino exiliado, o sea, tenía como todas las de perder, pero logra de alguna manera entrar como un círculo muy interesante, no solo de intelectuales y de personas de poder, a través también de ese papel intelectual que tenía, que ya hablamos que el arquitecto empieza a ser como esta persona que empieza a codearse con otras personas más importantes dentro de la sociedad, y este es un ejemplo de ello, cómo él consigue, no convenciendo a una sola persona, sino empieza como a convencer a varias, empieza a generarse como una fama. Entonces esto hace o logra que este señor nunca supervise sus obras, porque de alguna manera era como un contratista por cartas. Iba a Mantova, en Mantova los Gonzaga lo convencían tipo, bueno, vamos a hacer esto y queremos hacer esto, y él decía, bueno, si tengo chance lo dibujo aquí, si no se los mando, y les mandaba las cosas, y en Mantova tenían a alguien que supervisara su obra. Entonces esto va a pasar con todas sus obras, San Sebastián especialmente y San Andrea inclusive, que son estas dos que están acá, estas dos iglesias que están acá. Esas dos iglesias van a sufrir cambios dentro de su construcción que no necesariamente fueron aprobados por Alberto. Entonces eso es interesante de tener en cuenta como para partir de una base de que este señor tenía unos planteamientos muy interesantes que posiblemente se lo hizo a través de escritura, tanto no sobrevivieron dibujos, posiblemente haya dibujado, pero posiblemente tal vez no. Los dibujos empiezan a partir del siglo que es siguiente, de Rafael, eh, y empieza o sea, construir a partir de como de este don que él tiene y va a algo tangible y algo que nosotros podemos analizar y criticar, etc. Entonces toma en cuenta esto, porque con Brunelleschi ya vimos que él dejó de supervisar, porque murió básicamente, dejó de supervisar algunas obras como la Pazzi, que ustedes también tuvieron como en o sea, que les pareció interesante para estudiarlo. Aquí él hace esto con todo. Entonces es interesante cómo sucede eso. Y luego que, como les decía, si ustedes no vieron lo de tratadística, es como perderse en casi toda la personalidad de Alberti, porque este señor, además de tratadista de arquitectura y pintura, fue escritor y escribía especialmente como esto de la, la civilidad o lo civil. Entonces ahí vamos a tener, se lo explico en el podcast claramente, vamos a tener como un personaje que es bastante, como dirían los gringos, well-rounded, o sea, como muy redondo para representar a este hombre de renacimiento. Entonces vamos otra vez, vamos a dejarlo así, vamos a seguir con León Battista Alberti, con su obra, para después volver otra vez a Mantova cuando nos toque llegar a Mantova con los viajes de Alberti. Voy a hacer una pausa acá. Yo en este momento les preguntaría cuál de estas obras les llama la atención. En este momento vamos a ver casi todas las que están acá. Vamos a dejar de ver solo esta que es el mausoleo,
También solo no lo vamos a ver en clase. Es una pieza arquitectónica muy interesante, pero ya es como una de las últimas. Pueden revisarla, pueden em, investigar sobre ella. Esta está en el libro de Lorenzo González Casas, que se supone que deberían estarse leyendo. Ahí está una descripción de esta obra. Y las otras las vamos a ver. Entonces, como ven aquí, esto es importante decir, la mayoría de ellas son maquetas, las fotos que tenemos aquí. Aquí tengo a mi amigo Rafael tomando fotos hacia el interior de San Andrea. Esto es una maqueta de madera fabulosa y aquí también estas dos son maquetas y también esta también. Están todas dentro del templo de San Sebastián en Manto, que es como un pequeño templo, está desconsagrado, nunca se consagró como iglesia, y ahora es un templo para los mártires de la Segunda Guerra Mundial de Mantova y del Alberti. Entonces, si llegan a ir a Mantova, altamente recomendable, ya se les dije también en el podcast, vayan a San Sebastián. Intenten ir, que está abierto solo en verano, técnicamente. Vamos entonces con el Palacio Rucellai, que es nuestra primera obra y la primera obra de Alberti. El video de la fachadita este que está aquí, acuérdense de que todas las clases tienen links a videos y a más información, creo que es importante que lo revisen. Este video de la fachada es interesante porque es como una composición geométrica bien, bueno, composición musical, geométrica, chévere. Esta, como dije, es una de las primeras obras de Alberti, está hecha hacia mediados del siglo XV y está supervisada por Rossellino, según las informaciones que tenemos. A Rossellino lo hemos escuchado ya, lo vamos a seguir escuchando por ahí, así que tuvo una buena carrera, aunque no está como una clase sobre Rossellino. Que es interesante de Witchelai, que se surgió no solo como una tipología, sino como un modelo, o sea, como lograron la gente, dijeron, esto es lo que nosotros queremos copiar, algunos lo copiaron como una tipología, algunos lo copiaron casi literalmente. Entonces empieza a ser como una actualización de esa tipología que de alguna manera la actualiza a través del canon clásico. Siempre me cojo canon clásico, que esto lo vemos claramente porque de alguna manera está organizado a través de una grilla muy clara, o sea, más claro no puede ser, y esta grilla, los puntos como importantes, no puntos, líneas importantes de esta grilla, son los órdenes clásicos. Unos órdenes clásicos que, como vimos en Brunelleschi, y vamos a ver hasta ahora, con Bramante vamos a ver que van a mejorar como acceso y, ¿cómo se dice? Como acercamiento a los órdenes clásicos, los vamos a ver que son mucho más cercanos a lo que fueron. Aquí son interpretaciones todavía. Vamos a ver que esto está dividido en tres niveles. Esto no es para nada como que, yo quiero tres niveles porque quiero una altura, una verticalidad. No, es totalmente, es bastante por uso, porque ellos tenían, y esto pasaba antes, y siguieron trabajando acá, con lo que se llama, y creo que lo tengo escrito por aquí, en la siguiente lámina, el piano nobile, que es el segundo nivel, o sea, la primera planta de las edificaciones. Lo que es el piano noble se llama así, o sea, como plano noble o planta noble, se llama así porque aquí estaban las habitaciones y principales habitaciones, o sea, las habitaciones, los cuartos, o sea, los dormitorios, y las principales habitaciones de la familia que vivía aquí, mientras que los servicios, obviamente, así como sucios o sea, no necesitaban elevarse. Y las caballerizas, por ejemplo, las cocinas, los cuartos del servicio, estaban todos en la primera planta, o sea, en planta baja. Y en la tercera planta normalmente eran las oficinas y a veces tenían almacenes también. Cosa que es un poco contradictoria, pero algunos almacenajes es importante tenerlos en alto porque entonces no se contaminan o no están propensos a tener como por ejemplo ratas, qué sé yo. Pero bueno, estaba arriba. Entonces, por ejemplo, esa familia Rucholai seguramente hacía los negocios arriba, dormía aquí en la mitad, comía ahí en la mitad y la comida se la cocinaban acá,
y aquí le preparaban los caballos también para que salieran por estas grandes puertotas a su negocio. Esto hace que entonces tengas la posibilidad de tener tres órdenes superpuestos, uno sobre el otro, obviamente siguiendo esta grilla. Cada uno tiene sus propias proporciones. Entonces aquí vamos a ver que este orden dórico no solamente no solamente es como un poquito más esbelto, sino que también tiene un pedestal, si lo ven, acá, y un zócalo continuo, que además está trabajado o sea, como si fuera piedra, como sillar, está muy interesante. Y además el dórico, de acuerdo en que es como este orden más robusto, está acompañado por un símil de sillar, porque esto no es piedra sobre piedra, no es sillar de piedra, sino es un trabajo de pared de casi bajo relieve. Y van a ver que las aberturas son mínimas. Entonces también de alguna manera está revelando el espacio interior, o sea, revelando que no es un espacio al que queramos ver ni asomarse, ni que alguien se asome, ni asomarnos hacia adentro, pero necesita ventilación y vamos a ver que esta robustez está aquí abajo, está afianzada aquí abajo. Mientras que los otros dos niveles son bastante parecidos hacia arriba, todos con pilastras, que esto es algo interesante, todo es pilastra. Aquí vamos a ver como un detalle de lo que es el capitel, de lo que está aquí. Hay uno que es más compuesto que otro. Entonces, este es como un dórico y, bueno, como un jónico. Los dos son compuestos, pero este es como más un jónico y este es más un corintio. Dórico, jónico, corintio. Este es un pelín menos interesante que este, por decirlo así. Vamos a ver que las ventanas, aquí hay algo que es como un poquito contradictorio y lo podemos entender simplemente porque es que sabemos que estas construcciones no están hechas literalmente piedra sobre piedra, entonces pueden tener como estas ciertas contradicciones, que es tener, por ejemplo, esta sillería sobre este arco y este arco marcarlo con sus piedras, con sus claves, pero tener este orden clásico en el medio. ¿Ven esta ventana es interesante. Creo que aquí también tenía como un detalle real de la ventana. Yo les preguntaría ahorita, ¿esta ventana les parece de Renacimiento, les parece clásica? Pueden decir que sí, porque tiene un arco de media clave, cool, pero todo lo que es el interior es bastante gótico, bastante gótico. Tiene lo que se llamamos los portaluces, que son estas columnillas que vemos muchísimo en el gótico, y las hacían en el gótico porque es que se les caía, se les podía caer literalmente el arco. Aquí no, aquí esto está sostenido por un arco a medio punto, esto no va a pasar. Pero esto pasa mucho en el gótico, tenemos estos parteluces y tenemos también todo este trabajo aquí interior de estos arcos, todos arcos a medio punto, pero es bastante gótico el trabajo, casi como con un rosetón y aquí esto podría tener como unos vitrales y no nos parecería nada ilógico. Entonces estamos viendo cómo este señor, a pesar de que está planteando algo que es bastante clásico, hay una grilla muy clara, hay un trabajo también del edificio, como lo conocemos ahora, de un edificio vertical con un desarrollo tipo columna clásica, o sea, base, desarrollo y capitel, pero tiene estos detalles que son bastante góticos. Vamos a ver también que la decoración de la heráldica y la decoración de los frisos, las metopas, los triflos, de las cornisas, es bastante poco ortodoxa, o sea, es bastante poco griega, especialmente, y romana. Vamos a ver que hay como detalles que, bueno, podríamos haber visto también en un trabajo de piedra del gótico. Entonces eso está interesante, está ahí viéndolo de alguna manera como que, bueno, este señor sí tenía una referencia muy clara de tener unas reglas básicas, pero nunca dejó atrás esa herencia gótica, por lo menos en el Palacio Rucellai. Vamos a ver que también aquí es importante, que esto es importantísimo, el Palacio Rucellai. Hay una fachada muy imponente, que esto lo vimos en las tipologías ya. Hay una cornisa bastante sobresaliente y esto nos
nos está hablando de que, bueno, el palacio atrás es un palacio cuadrangular en forma de patio, esto no cambia, aquí lo importante es más que todo esta fachada. Este Palacio Rucellai está acompañado de lo que se llama la Logia Rucellai. La Logia Rucellai es, lo vimos con Brunelleschi ya, esta idea de la logia en Florencia, que era una parte importante como de la vida civil, la vida cotidiana de Florencia, que era tener este espacio semipúblico, sin programa establecido, donde podía albergarse ciertas actividades no tan cotidianas, más bien fiestas, yo me imagino que incluso habría tal vez como ventas también ahí, intercambios, casi como una plaza, pero establecida dentro de los parámetros o de los espacios de las edificaciones. Un poco como los edificios ahora que a veces dejan como una pequeña plaza hacia la calle, como un espacio de acercamiento un poco semipúblico. Esto es como una unidad cerrada, de alguna manera, la vamos a ver, esto está justo frente a la logia Rucellai. O sea, si yo soy la logia Rucellai, el edificio está justo en la esquina. La logia Rucellai está como una parte que es incomodísima, es una calle muy estrecha, tiene como un espacio que se abre entre las dos calles. Ven que aquí hay una calle que viene, otra que viene aquí, la fachada está como perpendicular, no perpendicular, está como corre paralela a esta calle. Entonces es como un espacio muy incómodo de ver esta fachada. La fachada funciona igual en Escorzo, y este espacio sí tiene, o sea, esta logia Cuchillay sí tiene como más protagonismo en el sentido de abrirse al espacio. Esta señora, este palacio está cerrándose el espacio, está creando incluso una fachada continua que funciona un poco en Escorzo en perspectiva, pero tenemos este espacio que sí se abre. Este espacio entonces es más amplio, es bastante esbelto, y vamos a ver que así aquí hay una unidad clara utilizada con cánones clásicos, que es una columna corintia. Esta vez es corintia y vamos a ver que es bastante corintia, tiene sus hojitas de acanto, etc. Y esta unidad, yo le digo unidad porque ella es la que decide las proporciones de toda la logia. O sea, a partir de la misma unidad de columna es que toda la logia se compone. Esto es algo que para nosotros es, o sea, básico. Nosotros no podemos hacer un edificio sin pensar en que los perfiles de metálicos son de 3 metros. No podemos construir nada sin tener esto en cuenta, pero para ese momento no era algo tan lógico. Piensen en una iglesia gótica. O sea, aquí no había límites. Y estamos ahora estableciendo límites a través de unidades elementales arquitectónicas, por ejemplo, la columna. Y esta logia no sería igual si, por ejemplo, esta columna fuera dórica o si fuera jónica, porque entonces la proporción de la columna hubiera cambiado y entonces las proporciones totales hubieran cambiado. Entonces veamos esto como una reflexión interesante que posiblemente viene de acá, cómo nosotros también trabajamos con los materiales de construcción. Aquí es como una expresión reducida de ese canon clásico, porque vamos a ver que es como una expresión un poco entre templo griego-romano. Tenemos una arquería continua, con sus arcos aquí acanalados. Aquí no hay sillería para nada. Más bien estamos buscando como una limpieza mucho más clara de los elementos. Vamos a ver que hay un entablamento continuo también acanalado que va sobre la arquería, apoyada en la arquería. Vamos a ver que los arcos, el entablamento está tocando las cabezas de los arcos, las claves. Y vamos a ver cómo hay un pequeño friso también acá, que son unos pequeños detalles, realmente no es nada como un friso griego, que está muy interesante, tiene como unos detalles un poco ya, estamos trabajando con una estética muy específica, bien es estética, Alberti, ¿no? Estamos trabajando con estética clásica, vamos a trabajar un poco en este límite. Y el entablamento está sostenido no solo por la arquería como visualmente, sino también visualmente por las
pilastras que están en las esquinas, también funcionando con el mismo capitel corintio. Entonces aquí también hay como una cierta contradicción, estos órdenes son los mismos, pero este señor tiene una proporción distinta, podría llamarse como un orden gigante, pero no lo es totalmente. Y vamos a ver que eso marca las esquinas son también como, bueno, las esquinas son bien raritas, y vamos a ver que los capiteles también están aquí suspendidos. Esto es una campata, igual que con Brunelleschi. Entonces estamos teniendo un espacio de 3 campatas y todo está definido por esta unidad básica de columna y campata. Entonces, vamos a ver también cómo aquí la decoración es muy mínima en el friso, como les dije, es muy estético, pero lo que está primordialmente, o sea, la protagonista de esta cosa es la estructura. Una estructura que no necesariamente es estructura como tal, sí, pero es esta idea de estructura clara. Entonces podemos ver que no sigue los mismos lineamientos de Brunelleschi, pero estamos trabajando con ese mismo énfasis en la estructura. Vamos al templo malatestiano, rápidamente. En ese palacio de Gucci hay que hacer bastante énfasis porque es como la base de todo. Vamos a ver cómo a partir de esos años 50, él va a ir desarrollando como distintas cosas y estas son como ideas como más pum, 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 vamos a hacer cosas. Este templo malatestiano está en Rimini, que es una ciudad muy cercana de Bolonia, o sea, hacia la Emilia-Romagna italiana. Estamos todavía en el norte de Italia. O sea, ya salimos de la Toscana y vamos al norte de Italia. Esta ciudad está hacia lo que sería el este. Esta ciudad estaba gobernada por los Malatesta y por eso se llama el Templo Malatestiano, porque Francisco o Francesco Malatesta fue el que le pidió a Alberti directamente hacer Malatesta mausoleo. Le pidió hacer un mausoleo. Espero que sepan que es un mausoleo, es básicamente donde familias importantes deciden o personajes importantes son inhumados, o enterrados básicamente. Él quería un mausoleo para la familia Malatesta y decidió hacerla en la iglesia de San Francisco de Rimini, que ya existía. Obviamente hay una conexión ahí, Francisco, él decide hacerlo en esta misma iglesia de su onomástico, o sea, de su patrón, y esta iglesia ya existía. Esta iglesia de San Francisco era obviamente anterior, o sea, gótica, y él decide que Alberti necesita hacer como unas refacciones. Aquí estamos hablando como una remodelación pura y dura de una iglesia gótica. Entonces Alberti, esto no es la primera vez que lo vamos a ver, o ni la última, eh, hace como una envoltura alrededor de la iglesia, que es súper interesante y podemos notarlo en la actualidad por la diferenciación de materiales. Vamos a ver que los materiales acá son piedra, travertino y mármol, que son mucho más blancos contra la mampostería de ladrillo cocido de la iglesia gótica. Entonces, ¿qué propone Alberti aquí? Además de esa envolvente, él decide también que iba a ser como un cuerpo, iba a quitar el campanario que es muy gótico obviamente, y él quería hacer también como un cuerpo un poco más puntual, o sea, más centralizado, al finalizar como esta nave de la iglesia gótica. Esto no se hace nunca, porque obviamente esto quedó sin construir completamente, vemos las dos imágenes, esto está claro, esto no se termina de construir, o sea, si hubiera sido ahorita que hubieran quedado las cabillas así salientes, esto no se terminó de construir, esta era la idea de supuestamente Alberti, según las reconstrucciones de los historiadores, de lo que él describió para ese proyecto. Entonces aquí él estaba planteando algo que vamos a ver luego, o sea, luego en el desarrollo de las clases, cómo él desarrolla y cómo después, por ejemplo, Bramante toma estas ideas de tener como un espacio puntual centralizado dentro de una iglesia longitudinal. Y vamos a ver dos desarrollos interesantes, que yo los llamo aquí como RIPS de modelos clásicos distintos, o sea, como unos fusiles
unas copias de modelos clásicos que son completamente contradictorios, por decirlo así. La fachada principal es un arco de triunfo. Vamos a ver que aquí hay un arco de triunfo también que es más o menos contemporáneo a esta iglesia, que es de Perugino. O sea, el trabajo del arco de triunfo romano estaba ahí como, o sea, latente, era uno de los modelos, tipologías que estaban como en la cabeza de ellos como parte de ese germen romano. Y esta fachada principal, ese arco de triunfo, voy a la siguiente para que lo veamos mejor, parte de lo básico, del básico del sistema Fornix romano, que también lo vimos en la logia Rucellai, que es donde tenemos un orden que sostiene una cornisa o un entablamento, y tenemos un orden menor, que normalmente son pilastras, o estos son aquí, en este caso son semicolumnas, aquí por ejemplo son columnas completas, y tenemos este orden, normalmente son pilastras que sostienen las arquerías. Entonces aquí en este arco, creo que es el de Augusto, ahorita no sé por qué no tiene nombre, y no, sinceramente lo perdí, pero esto está en África. Acuérdense que los romanos construyeron en todas partes arcos de triunfo donde triunfaban. Veni, vidi, Vinci, cada vez que Vinci hacía un arco de triunfo, porque era la forma de ellos celebrar este triunfo y dejarlo claro para todo el mundo. Aquí vamos a ver las pilastras, vamos a ver cómo estas columnas sostienen también no solo unos entablamentos, sino todo un trabajo aquí de edículos. Aquí hay como un trabajo muy parecido al que estamos viendo en la iglesia. Entonces, todo es arcos de medio punto, obviamente, pero aquí vamos a ver que, bueno, aquí hay todo un trabajo de pilastras, las pilastras están ahí, son dóricas, y lo que está aquí es corintio jónico, que parece más corintio, por los ojos de acanto, y aquí vamos a ver que también está así, aquí son semicolumnas acanaladas muy parecidas a las del arco de Augusto. ¿Qué pasa? Muy parecido, estamos viendo que es muy parecido y es bastante lógico. em, no está utilizando, esto es un punto importante, Alberti no está utilizando un referente de templo, o sea, un referente religioso en esta edificación, sino está traspasando una tipología de arco de triunfo a una edificación religiosa. Entonces está haciendo como un traspaso que tal vez no es tan lógico a primera vista, porque no es traspasar un templo, pero de alguna manera está trabajando con este arco de triunfo a un templo. Entonces pasa como esta idea de celebración, de triunfo, de la victoria, a una iglesia. Que no es tan ilógico, o sea, y además esto va a ser un mausoleo, es como el triunfo de Malatesta como gobernante de Rímini, está bien, pero a la vez es bastante transgresor desde un punto de vista, porque además está haciendo, bueno, o sea, casi, o sea, es un modelo bastante cercano. ¿Qué pasa en las fachadas laterales que están también como medio construir? Este señor usa otro sistema completamente distinto de construcción. Aquí lo que adopta es la arquería sobre pilares, característica de los acueductos romanos. Esto está claro, esto es aún más transgresor, porque estamos hablando de traspasar a algo que funciona, o sea, es como una tipología funcional. Estos arcos están así y son así de gruesos, son así de fuertes, son así de pesados, porque tienen una función específica, y este señor las pasa como a una estética de la arquería, del acueducto. Entonces es como una contradicción ahí bastante clara, pero está claro lo que está detrás de esta cabeza, o sea, de esta idea, que es tomar estos modelos romanos y utilizarlos como cánones clásicos. Entonces vamos a ver que esta fachada es posiblemente un poco menos, sí, como exitosa que la principal, porque vamos a ver cómo esta, o sea, es como una fachada muy gruesa, es muy poco esbelta, es muy poco templo, pero, y vemos además cómo está, cómo interactúa con la fachada original. O sea, no, o sea, dejó
las aberturas de lo gótico hasta aquí, y de alguna manera trabajó un poco en proporcionar mejor las aberturas, o sea, que todo esto tuviera como una lógica medida según, obviamente, la unidad de columna o de pilastra. En este caso, obviamente, es dórica. Pero, y entonces vamos a ver cómo esto no coincide totalmente con la proporción del gótico, tampoco las ventanas, pero entonces estamos viendo que estos arcos deben ser huge, gigantes, porque entonces tienen que mantener como un poco la verticalidad de lo gótico. Y por eso también podemos ver en el plan que esta fachada iba a crecer bastante más en altura, para de alguna manera lograr tener como tapar esa fachada gótica, que era bastante, obviamente, alta. Entonces vamos a ver, algo que pasó, que no pasó, era este frontón de Alberti, bastante barroquito. Este no era del todo bastante clásico, pero vamos a ver que hay una insinuación de frontón clásico acá, que no necesariamente era lo que sucedía en los arcos de triunfo. Entonces aquí vamos a ver que está haciendo como un rip de dos cosas distintas, otra vez pegándolas. ¿Y qué pasa? Los críticos han logrado trabajar como esta obra como un manejo de distintos lenguajes, plasticidades y una articulación muy compleja que no necesariamente es exitosa. A primera vista creo que da como una idea de armonía, pero cuando empezamos a meterle el ojo vamos a darnos cuenta de que la armonía no está del todo ya como consolidada. O sea, hay como una idea clara, como una estética que les une, pero cuando lo vemos y le metemos el ojo nos damos cuenta de que hay un poquito de... Todavía falta como coser las partes mejor. Obviamente esto es una obra que no está terminada, así que vamos a ver una que está terminada que parte de la misma idea de una fachada clásica sobre una iglesia gótica. Aquí, ¿qué pasa? Alberti decide en la fachada de Santa María Novella en Florencia, volvimos a Florencia, volvimos a la familia Bucciolai también, esto es un encargo de la familia Bucciolai, sobre una iglesia gótica muy, muy importante en Florencia. Es posiblemente la iglesia más, o sea, una de las, sí, tal vez la segunda más importante, porque esto también tiene un monasterio y tiene muchísimas obras, incluyendo, por ejemplo, las primeras obras en perspectiva, están aquí. Y decide atacarla con geometría. Esto es algo que vamos a ver durante todas nuestras clases muy claramente, que es una de las herramientas de los arquitectos. Hasta ahora no necesariamente era así. Estos arquitectos deciden atacar su problema con geometría. Aquí vamos a ver otra vez cómo la columna, esta vez bastante esbelta y también poco representativa como dentro del esquema general, pero la columna sigue siendo el modelo, o sea, la unidad básica de medida dentro de la obra. Aquí vemos cómo está la proporción. La proporción siempre son como de 9,5 cuerpos, como en los griegos. Y vamos a ver cómo a partir de esta unidad, déjenme ver que también busco aquí cómo rayar. Oh, wow, cambiaron esto. Aquí hay unas unidades de medida que parten de esta proporción. Obviamente, discúlpenme la vida aquí, pero vamos a ver cómo hay unas proporciones claras. O sea, se puede crear un cuadrado aquí. Y este cuadrado, si nosotros lo dividimos, obviamente el mío está movido porque quería que vieran esta proporción. Si lo dividimos en 4, estos cuadrados van a ser también la base de la medida de esto que llamamos ático. Y a su vez va a ser como la forma, esto también podemos trazarlo aquí y tenemos un cuadrado de las mismas proporciones. Nos vamos a dar cuenta de que estas proporciones son base de todo lo demás de la obra. Y esto creo que podemos hacerlo acá otra vez. Incluso estas volutas, acuérdense que esto se llama volutas, vamos a ver que esta proporción es la misma que esta. O sea, sí, yo lo estoy haciendo mal de aquí, vamos a hacerlo aquí. Es la misma proporción. Aquí vamos a ver claramente que las volutas son la diagonal del cuadrado del módulo básico.
y vamos a ver que todo, si les metemos el ojo, incluso como la decoración, este tipo de cuadrados están, y toda esta decoración está favoreciendo la grilla, o sea, la grilla principal, o de alguna manera, déjenme borrar este cuadrado aquí, si no nos queda para toda la vida, o favoreciendo la grilla, o sea, esta grilla de trabajo, vamos a ver que todo coincide de alguna manera, o de alguna manera está trabajando dentro del módulo establecido. Entonces aquí es muy difícil, o sea, muy difícil conseguirle como la puntada a este trabajo, porque de alguna manera él logra casar unas proporciones clásicas con unas proporciones góticas a través de este trabajo de fachada en geometría, con geometría. Entonces es muy, aquí empieza a verse como este intelectual, Alberti, bastante capaz en darnos cuenta de que hay un sistema, además es una fachada muy, muy plana, una fachada como, o sea, es plana, literal, es una sola superficie, em, para darnos como esta idea de cambio de percepción total. O sea, él está trabajando con un lenguaje que es gótico, lo vemos acá en esta fachada, este lenguaje es gótico, o sea, la decoración, pero la forma en que está establecido y especialmente estas cosas como el frontón griego, las volutas y los cánones clásicos, y obviamente, por ejemplo, este ático aquí, que es este entablamento bastante amplio, eh, nos va a dar a entender que está manejando otras reglas, otras cosas que no es lo mismo que estamos trabajando hasta ahora con el gótico. Entonces, ¿qué hace? Obviamente crea con geometría, con una retícula, con una delimitación de este espacio, casar las dos proporciones, que es algo muy difícil, y obviamente tiene estas referencias, las volutas inclusive, y nos va a crear lo que yo llamo el bestseller del Renacimiento en fachadas de iglesia. O sea, yo creo que no hay modelo ni tipo más pegado, o sea, que lo hayamos escuchado y lo hayamos visto, más que esta fachada de tres cuerpos y tres calles de Santa María Novella. Llamamos a tres cuerpos y tres calles, así se llaman también en teatro y en las iglesias, cuando son tres cuerpos, estas son las calles, perdón, tres calles. Déjenme que busque con qué escribir. Estas son las tres calles, o sea, esto, y los tres cuerpos son estos. O sea, aquí hay uno, aquí hay dos, y aquí tres, y aquí hay uno, aquí hay dos, y aquí hay tres. Entonces, este es el trabajo de tres cuerpos y tres calles, que se va después, incluso lo vamos a ver en el barroco, dentro de las iglesias. Entonces aquí crea, de alguna manera, esto es como un hatch, lo logramos, creamos una fachada universal. Creamos referencias, mezclamos referencias góticas, clásicas, creamos una base clara con geometría, con una retícula, y logramos vender la iglesia. Aquí yo siempre pregunto si esta gente, si ustedes comprarían esta iglesia, la mayoría siempre responde que sí. Esta foto que está aquí es mía, yo fui a sentarme, yo no entré a esta iglesia, o sea, no entré, esto hay que pagar una cosa, no sé qué, no es una iglesia normal. Yo fui a sentarme y hay banquitos para ello. Y no soy la única aquí, aquí hay una muchacha que también está haciendo lo mismo. Fui a sentarme al frente de esta fachada. Se pueden llevar un café, se pueden llevar un gelato, lo recomiendo. Y una cama, que les va a ser interesante. A pesar de que esto es una fachada completamente plana, es como lo que tal vez nos recomiendan en diseño, por ejemplo. Vamos a ir moviéndonos. Yo no sé cuánto tiempo llevamos aquí. O sea, creo que llevamos 40 minutos, porque no puedo verlo. Pero vamos con las últimas dos iglesias de Alberti. Vamos a Mantova. Entonces, vamos a Mantova, lo que vimos en nuestro podcast. Recordemos a Mantova como un centro intelectual
aquí está Mantova, acuérdense que estábamos en Florencia, fuimos a Rimini, que Rimini está aquí, y ahora vamos a Mantova. Mantova es muy pequeño, pero nos interesa porque es un centro intelectual y un centro estratégico. Em, y en el año 1000 y hacia 1500, o sea, entre esos años, se va a renovar no solamente la intelectualidad, sino Mantova como centro de peregrinaje religioso. Les expliqué lo de la sangre de Cristo, se les voy a explicar ahorita un poco más. Entonces nos vamos a dar cuenta de que tanto en el tiempo de Alberti, que es un poco previo al de Isabella d'Este, Mantova va a ser un centro importante cultural, tanto cultural como de mecenaje. Entonces aquí esto es importantísimo, va a tener como relaciones claras, tanto o sea, contra y pro de las otras ciudades, estado de Italia, y va a ser un centro donde no solo Alberti iría, sino también luego va a ir en Mantegna, fue Pisanello, Bertani, y Mantegna, por ejemplo, se quedó a vivir ahí. Y vamos a darnos cuenta de que hay una riqueza bastante grande en Manto. Dos de las iglesias, o sea, además del Palacio Ducal, con la Cámara de los Esposos y el Estudio de Isabella d'Este, que es altamente recomendable, que es este desarrollo que está acá. Vamos a ver dos veces más, bueno, vamos a ver otra vez más Mantua y vamos a verlo ahorita y otra vez más. O sea, eso es lo que quise decir. Eh, Porque tenemos dos desarrollos importantes, que una es San Andrea, que es este espacio que está acá. Vamos a ver San Sebastián, que está como por aquí. Está como por aquí. San Sebastián, y vamos a verlo cuando lleguemos al manierismo con el Palazzo Te. También está, por ejemplo, la Casa del Manteña, que es importantísima, también como esquema del manierismo, y la relación con Sabioneta, que es la otra eh, ciudad de Manto. Entonces vamos a ir viendo esto, vamos a ir ahora con San Sebastián y San Andrea, que son las obras de Alberti, para que esta San Andrea, para que de alguna manera tengamos la visión completa albertiana. Entonces estoy echando para adelante malamente. Ajá. Proyecto de 1460 en Mantova, obviamente, como les dije, Luca Fancelli es el que supervisa la obra, y esta obra queda lamentablemente incompleta, ni siquiera Fancelli lo logra. Entonces lo que estamos viendo aquí es posiblemente como un esquema muy claro de las intenciones de Alberti. No estamos viendo como intenciones decorativas, no estamos viendo como más allá, estamos viendo casi como una maqueta en vida real. Y vamos a ver cómo esta maqueta en vida real no concuerda necesariamente con lo que proyectó Alberti. Vemos la planta, empecemos a mirar esa planta. Obviamente es una planta central, basada en un cuadrángulo, en un cuadrado, que es muy interesante. Hasta ahora habíamos visto como círculos y algunos como cuadrados con rectángulos y tal. Esto es un cuadrado literal, que tiene un esquema, obviamente, cruz griega. O sea, aquí tenemos un cuadrado, aquí tenemos unas proporciones un poco más rectangulares y tenemos unos ábsides, uno, dos, tres ábsides. Estos ábsides obviamente logran crear como esa idea de iglesia y esta cruz griega. ¿Qué pasa? Aquí no solamente está la tipología de la cruz griega como relevante, sino más bien hagamos abstracción, pueden hacer pausa y googlear la planta del Panteón Romano. Volvemos al Panteón Romano. Googleenla. Y ahora véanla en comparación con el Panteón, con San Sebastián, y vamos a ver que la comparación es bastante cercana, en el sentido de que vamos a tener también o sea, como una transición de una columnata anterior, que en el Panteón es obviamente un frontón, hacia un espacio central. Entonces vamos a tener como esta idea de paso a través de dos volúmenes todavía hacia el volumen central.
Esto es algo que está claro aquí. Y aquí en esta planta se nota que la idea de tener una columnata al exterior era un planteamiento que podía funcionar. El espacio interior, obviamente también muy cercano a lo que planteaba el panteón, era o sea, estaba pensado como una cúpula bastante amplia que cubriera todo el espacio interior, de medio punto, obviamente, con un pequeño óculo de linterna. Entonces creo que iba a ser como bastante cercano al panteón romano. ¿Qué pasa? Fade total. Yo les dije, no se terminó de construir, se cerró con un techo de 4 aguas para poder llegar. O sea, que es que además esto era, o sea, imagínense, mira la verticalidad de este espacio, cerrarlo con una cúpula era un trabajo. Entonces lo que se hace es cerrarlo, bueno, porque no entra el agua, básicamente, porque realmente no es que haya mucho otro trabajo que ese en esta cubierta. Entonces, vamos a ver cómo hay como un primer flop ahí de que no se termina de construir el elemento total, pero el elemento total nos habla de una búsqueda, un espacio bastante interesante, tanto vertical como muy cercano a los cánones griegos y clásicos. Esta es la iglesia como está ahorita. Como les dije, aquí está, por ejemplo, las maquetas. Y esto no es una iglesia consagrada, pero aquí está como ese trabajo, ese altar a los patriotas de la Segunda Guerra Mundial, en un claro trabajo ahí como un neoclásico. La fachada, la fachada de San Sebastián. Esta es toda una historia, es posiblemente la fachada más horrible que tiene Alberti. Estamos pensando en el Alberti que busca armonía unitaria tanto dentro como fuera. El adentro ya vimos que era bastante arriesgado y bastante interesante. ¿Qué pasa con el afuera? El afuera está trabajado un poco en la misma línea de Santa María Novella, pero aquí él hace como un zoom in bastante claro. No está trabajando con una fachada de 3 cuerpos y 3 calles, sino está hablando como una unidad más cercano a lo que está en el interior de la iglesia, porque es una iglesia que no tiene naves, es una iglesia central. Esta fachada también muestra cómo es. Obviamente hay un trabajo de frontón, que esto ya lo conocemos, que hay un trabajo de frontones, o sea, de pasar de ese tipo de templo griego a directamente un templo católico. Tenemos un frontón. ¿Qué pasa con el frontón? Pum, lo rompemos en la mitad. Esto obviamente es una transgresión total. Posiblemente aquí hayan querido hacer como una especie como de entrada de luz muy parecida a los góticos, o sea, estos rosetones góticos. Bueno, entonces quiebran el frontón en la mitad y por ende también quiebran el entablamento. Esto nos da un desequilibrio total acá, pero no nos rompe tanto, o sea, no es tan transgresor como para rompernos toda la idea de la fachada. Tenemos un entablamento bastante amplio, o sea, tenemos como una especie de ático, también tiene como sus decoraciones en el friso, y este entablamento es sostenido por 4 pilastras. Lo que se supone que era el plan original, había muchas más pilastras, y era un orden gigante. No había, ven que no hay otros órdenes a la vista, era un único orden gigante que sostenía. Esto hace que parezca un poco más a los desarrollos neoclásicos que vemos, o sea, Iglesia de la Madeleine, o incluso se parezca un poco más al Panteón Romano, que lo que terminó siendo una fachada plana con unas semicolumnas aquí, o sea, unas pilastras, perdón, adosadas y sin ningún otro orden. Este orden además no tiene continuidad acá porque cerraron esto de otra manera. Y hay una segunda cosa que es interesante, que es que decidieron no hacer las escalinatas. Esto es un templo que está elevado, aquí también se ve. Hay una cripta interior que está igual, o sea, está sobre el nivel de la calle, y entonces tú tienes que entrar siempre, o sea, subiendo, si no quieres entrar directamente de aquí. Vamos a ver que las distintas ideas decidiendo también cómo hacer como o sea, como que uno le entrara por un lado. Aquí todavía le puedes entrar por un lado, pero normalmente también le puedes entrar, o
sea, como de frente, y aquí ves la entrada a la cripta. Posiblemente esto también es parte de esto, como no se construyó, se dejó así y tal, pero vamos a ver que el planteamiento de Alberti era bastante lejano. O sea, tenía sus líneas parecidas, coherentes con sus búsquedas, pero era un salto al vacío comparado con Santa María Novella. Por otro lado, vamos a ver que las fachadas laterales no se terminaron de construir tampoco, pero vamos a ver un poco cómo era la idea también de seguir trabajando con frontones. Vamos a ver que la idea de aquí hay estos, o sea, estos techos son aquí igual a cubierta dos aguas. O sea, se trabajó de alguna manera estructural lo del frontón y las ábsides que están acá, también tapados no por una cúpula de semiesférica, pero sí están visibles. Aquí vamos a ver que obviamente como que no se terminó de construir, pero vamos a ver que hay una cierta trabajo. Les voy a mandar este video de waffling también cuando terminemos la clase. Em, Aquí hay una clara disposición a lo waffling, o sea, de descomposición de los elementos. Nosotros podríamos trabajar como en un Lego y decir, esto es una cúpula semisférica, la saco, o sea, puedo definir, definir exactamente los elementos geométricos y los elementos, sí, como arquitectónicos que se están utilizando. Entonces yo podría descomponer básicamente esto, quitar la linterna seguramente se puede descomponer también. Aquí puedo tomar el frontón literal y quitarlo, el rectángulo, esta cúpula semisférica, y empiezo como a despiezar esto, y es posible, sin ningún problema. Igual también en las fachadas como, bueno, despiezo, y esto es un claro, sí, un claro indicio de que estamos trabajando igual. A pesar de que no se ve igual, estamos trabajando igual con normas clásicas, con normas del Renacimiento o clasicistas. Entonces, vamos con San Andrea. Déjenme que haga una pausa porque ahora viene duro para terminar. Estamos aquí dándole con todo. San Andrea. San Andrea es la última obra de Alberti en Manto y es posiblemente una de sus obras más desarrolladas, más completas, más coherentes. Y yo diría que es una de mis obras favoritas de Renacimiento, o sea, de ese primer Renacimiento. ¿Por qué? Porque logra tener una complejidad que incluso las obras, también lo vimos con Santo Espíritu, de Brunelleschi. Brunelleschi quería hacer una iglesia mucho más compleja de lo que salió, no se logró. Pero estamos viendo que la universalidad de estos preceptos clásicos o clasicistas no tendía necesariamente a una simplificación de los elementos, que es algo que nosotros asociamos mucho con lo clásico. Solemos asociar, ay, qué poco complejos son los templos griegos, es todo como lo mínimo necesario. Pues no, esto es un trabajo de geometría, de percepción visual, incluso de pintura, incluso de construcción, muy complejo. Y esta simplificación es como un understatement o sea, estamos subvalorando estas construcciones. Y esto pasa también muchas veces en el Renacimiento. Decimos es que buscan una simplicidad. No están buscando esa simplicidad. Están buscando con elementos muy claros, muy definidos, como comenté en San Sebastián. San Sebastián tampoco es sencilla, es compleja, con elementos muy claros. Y San Andrea cumple con esos requerimientos de ir hacia esa complejidad y lograrlo, que Santo Espíritu no lo logramos completamente. En 1462 incluso se termina de construir hacia 1500. En 1700, en 1800 empiezan a hacer algunos cambios no muy felices. Durante y después de 1790 se hacen unos cambios, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces tenemos que hacer una vez, igual que con San Sebastián, un poco de abstracción. Luca Fancelli esta vez logra terminarlo. Ajá. Esto, como les dije, está en torno, San Andrés está en torno al culto de la sangre de Cristo.
se oculta un poco, o sea, se resguarda esta sangre de Cristo en un monasterio con un campanario. No hay iglesia, hay un campanario solamente existente. Este campanario lo vemos aquí claramente. Entonces, este campanario es la única preexistencia con el monasterio. Hay una pared del monasterio aquí, hay un claustro bellísimo que está hasta acá. Y San Andrea Alberti se monta sobre esto para hacer lo que sería esta iglesia de peregrinación de la sangre de Cristo. Esto quiere decir, como iglesia de peregrinación, no iba a trabajar con esquemas clásicos de centrales, porque para una iglesia de peregrinación obviamente necesitas un espacio de peregrinación y un espacio para los peregrinos. Entonces vamos a trabajar aquí con un esquema longitudinal. Vamos a ver qué es un esquema, cuántas naves tiene esto, una sola. Vamos a ver que hay un esquema de cruz latina con una sola nave, una nave bastante amplia, un crucero y un transepto bastante interesante y lo que llamamos presbiterio o coro después de este crucero. Si yo les pregunto dónde está el punto álgido de esta iglesia, está claro, ¿verdad? Está bajo esta cúpula que está sobre un tambor bellísimo, entonces es bastante vertical. Y vamos a tener este espacio otra vez como vertical puntual que tiene San Sebastián, que se planteaba para el templo malatestiano, lo vamos a volver a tener aquí. Y obviamente este espacio responde a algo que no vemos, que no vamos a ver nunca, que es la cripta. Esto se ve aquí en este 3D que hicieron. La cripta donde se guarda la sangre de Cristo y emerge una vez al año, en Semana Santa. Entonces aquí es donde está como ese punto álgido y es casi como un beacon, como las películas de las comiquitas antiguas que ponían como guarida del villano y estaba como claramente identificado cuál era la guarida del villano. Bueno, aquí está claramente identificado dónde está esa sangre de Cristo, dónde está ese punto álgido simbólico de la iglesia. Ajá. Vamos con una de las cosas más interesantes de San Andrea, que no es composición, no es fachada, sino es trabajo estructural de la obra. Hablamos que esta señora tenía una sola nave. Y es una nave que vamos a ver es bastante vertical y es un arco de medio punto. ¿Cómo funcionan los arcos de medio punto y las bóvedas de cañón corrido? Acuérdense que los arcos normalmente se construyen, o sea, se van construyendo y lo último que se pone es la clave, que es esa piedra angular que habla la Biblia también, que Cristo dice que es la piedra angular, porque es lo que va a hacer que esta iglesia se construya. Esto es, la piedra clave está aquí. Entonces, el arco funciona a compresión. O sea, ellos meten a compresión esta pieza y el arco lo que va a hacer es trabajar así, como, tratando de cerrar ese arco. Entonces, obviamente, si uno tiene un arco y tiene una bóveda de cañón corrido, que básicamente es correr esta estructura del arco infinitamente, esta estructura, como funciona con presión, lo que va a tratar es hacer abrirse. Porque lo único que lo une es esta clave. Incluso a veces hacían esto sin friso, ¿no? Sin pega. Entonces lo que va a tratar de hacer este arco es tener esfuerzos hacia afuera, que estos esquemas que están aquí son más claros estructuralmente. Va a haber unos esfuerzos horizontales, verticales, que son bastante más oblicuos, por el peso también. Tanto el peso de la estructura que se le monta al arco, como el peso propio, van a ir siempre en la dirección de la gravedad. Entonces aquí esto lo vemos en esta imagen. Vamos a ver cómo estos esfuerzos van a ir hacia afuera y la única forma de contrarrestar estos esfuerzos es con unos contrafuertes. Si yo les digo contrafuertes, se acordarán directamente de los contrafuertes de las iglesias góticas, que vemos que son estas, bueno, que además los hicieron muy elegantes.
que salían como costillares de la obra, ¿no? Entonces tenían estos contrafuertes que salían de alguna manera y contrarrestaban esos esfuerzos del arco. Alberti obviamente esto no lo iba a ignorar, sabiendo que iba a ser un arco, una bóveda corrida en medio punto, bastante vertical y amplia, o sea, bastante ancha. Obviamente es vertical también porque mientras más ancha, el arco tiene que crecer más si se quiere mantener de medio punto. Porque esto podría haber sido gótico y apuntarlo y crecer en verticalidad bastante angosto. Aquí no, aquí necesitamos amplitud para poder crecer ese arco en medio punto. Alberti no era, o sea, no era tonto, él sabía que esto iba a necesitar unos contrafuertes, pero ¿dónde están los contrafuertes aquí? O sea, ni en la fachada, ni en la planta, ¿dónde están? O sea, no estamos viendo como nada que salga, ¿o sí? Aquí está. Los contrafuertes son estos señores que están acá. Ven que son como bastante gruesos estos muros. Estos muros aquí, como que uno decía, bueno, estos señores se las traen un poco, porque mira, estos muros en mampostería. O sea, son bastante gruesos. Y también es bastante grueso y poco fenestrado este eh, muro que está acá. Estos señores que están aquí son los contrafuertes. Pero como vemos acá, estos señores no están visibles hacia afuera, tienen un muro acá y un muro acá. Estos señores lo que hacen es crear capillas en el interior, o sea, que abren hacia la nave central de la iglesia. Entonces este señor tiene la pericia, de alguna manera, de trabajar con unas limitaciones claras, manejarlas, contrarrestarlas con los contrafuertes y además engañarnos totalmente. Y engañarnos de una manera muy interesante, porque estas fachadas que está, o sea, la fachada interna, lo que estamos viendo acá, déjenme que vuelva otra vez a este esquema a este trabajo acá. Vamos a ver cómo se ven estos contrafuertes o lo que crean los contrafuertes de las capillas eh, en la fachada interna. Vamos a ver que crea un ritmo. ¿Se acuerdan de que les hablé? O sea, con Brunelleschi no hay ritmo, hay sucesión. Todas las campatas son todas iguales y se suceden unas a otras y hay como un ritmo así como yo lo llamo como de ferrocarril, es como si un tren pasara y todos los vagones son iguales, todos son iguales. Aquí vamos a ver que no todos son iguales y vamos a tener unos espacios cerrados, que lo vemos acá, la abertura es mínima, contra unos espacios abiertos que además están arcados, con un arco a medio punto otra vez, que son estos espacios abiertos. Entonces eso nos va a crear un ritmo que aquí está mejor también establecido. Déjenme que vuelva también los dibujos que hice. Vamos a ver que esto hay un ritmo A, B o A medio. Si él, acuérdense de trabajar con módulos, cuando modulen. Esta modulación, esta es A, que es la básica, y esta es la mitad de A o B. O sea, se le puede llamar a B o a medio. Y vamos a ver que es a medio A, a medio A, a medio A. Y aquí otra vez hay un a medio para llegar a una proporción completamente nueva, que aquí no es ni A, es ya otra proporción nueva que es 1, 1. Aquí estamos trabajando 1 a medio, aquí estamos trabajando 1 completo. O sea, los 4 lados de esta planta son 4 módulos, o sea, son doble A. Esto es muy complejo, pero creo que lo entienden básicamente. O sea, A, estos son 2A, 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 y esto era media A. Entonces vamos a ver que este espacio aquí, que es completamente central, como dijimos, y es el punto álgido de la iglesia, tiene una proporción única, bella, hermosa, que es 1, 1. Y ese 1, 1 no solamente va a ser horizontal, o sea, como en horizontalidad, sino va a crecer también en verticalidad. Y por eso la proporción también aquí es casi, déjenme que dibuje de nuevo.
Acá, esto es casi dos espacios, uno sobre otro, ¿sí lo ven? Entonces, esto, bueno, esto está un poquito exagerado, pero van a ver que son como dos espacios eh, en vertical. Esto hace que obviamente esto es como un rascacielos. Vemos que otra vez se dispone un espacio a medio, otro espacio A y otro espacio medio. Entonces vamos a ver cómo todo esto en planta y en alzado está completamente modulado. Igual que como moduló Brunelleschi sus iglesias. Esto hace también que en el interior, o sea, como ya entrando en detalle, la parte decorativa sea también muy interesante porque va a jugar con ese tipo de proporciones. Por un lado, y vamos a tener acabados como estos, ahorita que veamos los interiores, tengo que decirles como un disclaimer, la decoración es posterior a Alberti y a Fancelli, no es necesariamente clasicista, tiende un poquito más al manierismo, pero trabaja todavía con esa modulación. ¿Qué otra cosa trabaja con la modulación muy interesantemente? En el recorrido de esta iglesia es la iluminación. Vamos a verlo en este esquema, que vamos a ver que las capillas están bastante iluminadas porque tienen aberturas hacia afuera, y lo que más está iluminado acá, obviamente con un tambor inmenso y una linterna, y dos aberturas acá, aquí hay como dos rosetones están abiertas es la parte donde está la cúpula, que obviamente es el espacio clave de esta iglesia, que ya dijimos es como proporción perfecta, y además está la sangre de Cristo. Obviamente, si Cristo es luz y es cielo, este espacio es el que tiene que estar. Pero ¿qué pasa? Que no hay forma de saber que un espacio está iluminado si todo lo demás está iluminado. Él trabaja con la idea de trabajar una iluminación más tenue, mucho más sí, como tenebrosa en otros espacios para que haya esa contraste. Esto, todo lo que estamos diciendo, trabaja un poco en esta idea que yo les pongo aquí de jerarquización versus unidad. O sea, hay una unidad general, pero estamos viendo como esta unidad general, que a veces en Brunelleschi era mucho más evidente, aquí nos permite igualmente, con un trabajo de arquitectura, jerarquizar los espacios. Entonces no estamos trabajando como un chorizo de iglesia, sino estamos trabajando espacios jerarquizados, limitados y con una personalidad un poco más propia cada uno. Vamos al interior. Importante este video de recorrido, creo que debería ser importante que lo revisen. Vamos a ver cómo claramente no solamente está esta sucesión rítmica espacial, el arco en medio punto, que es importantísimo, también está la iluminación de esta iglesia. Vamos a ver cómo todo esto se conjuga en uso de espacio. Esta foto es maravillosa, porque es como que no hay ni un solo banco, y es como que tienes la iglesia para ti sola, es bellísima, pero ves cómo la iluminación juega un punto primordial. Como este arco en medio punto, que es una cosa continua, infinita, tiene una cierta, acompañada de ritmo, ayuda como a este tipo de peregrinación. Esta es una foto de la maqueta, pero vamos a ver cómo la fachada o sea, hacia la entrada, vamos a ver que es bastante cerrada. Este arco que está aquí es de estas decoraciones posteriores que les digo, de 1790, bastante bodrio. La iluminación entra básicamente es por las puertas, no hay otra entrada, y las capillas están iluminadas por sus propios espacios, no es como tan grande como para que entre luz por las capillas. O sea, vamos a ver que la única forma es tambores y estas rosetones acá. Este es el espacio central. Vamos a ver que las proporciones son bastante amplias. Y esto es aquí como una balustrada hacia la cripta interior, que no se ve, es como una jaula. Pero vamos a ver que aquí hay como una unidad del espacio, o sea, como que confluye en todo el espacio hacia ese trabajo. Ya les recomendé que fueran a ver San Andrea. Una última cosa antes de cerrar con San Andrea es la fachada.
Como San Sebastián fue una de las fachadas más feas de Alberti, esta tal vez es una de las más bonitas. Eh, es incluso tal vez más interesante que Santa María Novella, porque empieza a trabajar profundidades. Como vemos, hay como 1000 dibujos aquí en esta imagen. No es necesariamente el plan original de Alberti. El plan original de Alberti trabajaba más hacia acá, que era como tener dos fachadas una sobre otra, las dos trabajando con con un frontón triangular, pero esta posterior se parecía mucho a Santa María Novella y esto es como una especie de homenaje al Panteón Romano otra vez, o sea, tener como un frontón que crea un espacio de transición. Esto también es importante si vas a tener una control y un trabajo de la iluminación interior. Esta profundidad te da chance de que la gente primero se acostumbre a la iluminación que va a haber en el interior y le impresione el interior y luego te ayuda a controlar un poco, crear sombras para que no entre tanta luz al interior. Entonces, eh, ¿qué pasa? Aquí está trabajando proporciones 1:3, quiere decir como que esto, o sea, si aquí dividimos entre 3, es el trabajo de esta proporción. Entonces no es 1:2, no es 1:1 como en el interior, sino vamos 1:3, 1:2, 1:1. Es como una sucesión matemática a este, ¿cómo es que se llama? Dan Brown del espacio. Obviamente hay un trabajo del arco de triunfo, del frontón se les dije ya, pero el arco de triunfo está también muy claro. Es un desarrollo mucho más elaborado que el de Malatesta, del templo malatestiano, pero que vamos a ver es bastante interesante acá, porque tenemos este orden gigante, no tenemos arcos, tenemos solo aberturas adinteladas, o sea, puertas adinteladas, que hay como una puerta y además hay otra puerta allá adentro. Tenemos unos edículos y unas ventanas, hay como una cierta variedad acá interesante, por eso digo que también es mucho más compleja esta fachada. Y vamos a ver que el arco principal, que es este arco de medio punto que está aquí, que toca otra vez el entablamento general, o sea, el entablamento del frontón, que tiene sus pilastras se me olvidó cómo se dice eso, acanaladas, acanaladas acá, también corintias. Vamos a ver cómo él crea, así a la capilla Pazzi, un espacio singular acá con una bóveda de cañón corrido, un poco antecediendo lo que va a suceder adentro. Entonces, estos espacios son unos espacios que están cerrados a esta altura, estos espacios son mucho más limitados a esta altura, perdón, y vamos a tener esta altura como doble acá. Obviamente hay como una jerarquía otra vez de las aberturas. Puedes entrar por cualquiera de los tres espacios, pero las dos experiencias van a ser distintas. Aquí tenemos también unos arcos de medio punto que ayudan a definir, bueno, que el espacio llega hasta acá. Tenemos otra cosa que no logró en San Sebastián, que es tener estas escalinatas. Aquí no son muy elevadas porque no hay mucho trabajo de cripta sobre el nivel de la plaza. Hay una pequeña plaza que antecede a esta iglesia, es pequeñísima comparada con la iglesia, y normalmente la visual que vas a tener cuando entras a esta plaza es así como el escorzo de esta iglesia. Aquí está la cúpula, el campanario sigue aquí en pie, y esta es la fachada horrenda que hicieron en 1790. Y en 1500 también trabajaron como esto, horroroso. Pero bueno, lo que es importante acá es que tenemos como una especie, no tan, o sea, la forma de percibirlo en el espacio real no es necesariamente esta visual muy prístina, muy clara, muy clasicista, más bien un poco más incómoda, pero igual vamos a ver cómo esta profundidad juega un papel interesante acá y la percepción general de la fachada no se pierde. Las fachadas laterales no se terminaron. Este detalle es fabuloso. Ven cómo entra el frontón dentro de la ventana de campanil. Es fabuloso. Ajá, vamos con este detalle de la fachada. Las fachadas laterales no se terminaron, se ve, se nota, se siente
que se querían hacer de alguna manera como réplicas de la fachada principal, o sea, con unos arcos de triunfo, también con una cierta profundidad y con un frontón, pero no se logró, o sea, no se terminaron, incluso se crearon los edículos. Yo los traigo aquí porque hay dos cosas. Uno, en esta fachada se ve mucho mejor cómo la fachada eh, intencional de Alberti iba hacia lo que es Santa María Novella. Saben que hay unas volutas, hay un trabajo como una segunda triangulación aquí, un segundo frontón, y hay como una amplitud más de la fachada, no termina siendo como, o sea, tiene como unas alas. Por un lado eso, y para que vean también cómo se construía en el Renacimiento. Esto lo vimos con Brunelleschi, se construía con mampostería. Y todo esto era un trabajo casi como de escultor, de tallación, de talla de la mampostería. No era necesariamente como, oh, que esbelta esta columna que sostiene todo esto. Esto no, no. O sea, visualmente está sostenido. Acá, por ejemplo, este entablamento está visualmente sostenido por las columnas, pero la mampostería es lo que trabaja acá. Vemos también, por último, el rosetón que está acá, que aquí está, y que fue lo que intentaron hacer acá, para que entre la luz hacia la cúpula, hacia el espacio donde está la cúpula, que ahí vemos una niñita del tambor. Entonces vamos a ver cómo está fachada. Esta fachada se ven desde el claustro del monasterio. El monasterio ya no existe, pero está el claustro todavía. Si llegan a ir a Mantova, vayan al claustro. Es creo que muy interesante también para percibir el cuerpo total de San Andrés y ver cómo este sistema Fornix aquí visual, ficticio, es una masa fabulosa de mampostería. Terminamos entonces con el tema de lo que yo llamo el MVP del Renacimiento, el Most Valuable Player, el jugador más importante del partido del primer Renacimiento. ¿Por qué? Porque tiene una búsqueda clara. Él tenía una búsqueda, o sea, como que tenía un punto de llegada muy claro y toda su obra trabaja este punto de llegada hasta que lo logra de alguna manera con San Andrea. Hay una sistematización de conocimiento a través de la tratadística. Busca presentar un nuevo lenguaje arquitectónico, tanto en la tratadística como en su obra construida, y busca a través del método perspectivo, no solo de la descripción del método, sino de la utilización del método perspectivo para construir, busca que esto de alguna manera forme parte de las herramientas de un arquitecto. O sea, que el dibujo, el diseño y la perspectiva formen parte de este trabajo. Esto lo vamos a ver cómo se va, o sea, como que va enraizándose y vamos a ver cómo rinde frutos en la próxima unidad, pero también con el lugar social del arquitecto, vamos a ver cómo esto se va a solidificar en una clara, o sea, como en búsquedas tangibles. Entonces, obviamente su desarrollo como arquitecto podría ser desigual, podría ser tal vez no tan logrado, como vimos con Brunelleschi, como que o sea, la botó del, del parque cada vez que le tocó batear. Estoy aquí hoy muy, no me gusta el béisbol, pero estamos aquí. O sea, cada vez que le dieron paso metió gol. ¿Qué pasa con Alberti? Tal vez no metió gol cada vez, pero de alguna manera busca coherentemente desarrollar los principios que él mismo escribió. Aquí lo que es importante es valorar a Alberti de esta manera, valorarlo como que hay una búsqueda continua, coherente, de establecer unas normas, unos patrones, unos tipos en la arquitectura y esta aceptación de esas búsquedas, que estas búsquedas no son demasiado prístinas necesariamente, o sea, no están pasando como un espacio de laboratorio, sino más bien tienen contaminaciones externas, o sea, del gótico, del gusto local. Aceptar esto
Y aceptar difundirlo de esta manera va a llevarnos a búsquedas como la de Bramante de Unidad Paciente y en la de Miguel Ángel, por supuesto. Entonces, sin Alberti posiblemente no hubiera lenguaje clásico, sin Alberti no hubiera posiblemente disciplina de la arquitectura. Entonces, por eso, aquí vemos, Alberti en sus últimos años trabajó con los Medici y los llevó a Roma a descubrir las ruinas. Entonces aquí está ahí como o sea, como los Medici desde Brunelleschi estuvieron enamorados de lo clásico. Vamos a ver cómo este enamoramiento sigue, también con Miguel Ángel, por ejemplo. Y vamos a ver el papado ahí, celosísimo, pero celoso de los Medici. Porque no solamente tienen el poder monetario, que lo que a ellos los está estableciendo, esto lo vieron seguro en la serie de los Medici, los está estableciendo como poder religioso, sino además están teniendo un conocimiento y un acceso a una cultura súper rica que ellos ahorita, hasta ahora, se están perdiendo. Entonces vamos a ver cómo este romance sigue. Aquí lo que es importante, como les dije, relean a Lorenzo González Casas, que esto les va a hacer bien para la evaluación que vamos a tener a continuación. Y también vamos a tener la primera tarea de desarrollo, ya tuvieron el primer informe, que es el ver los 3 capítulos de los Medici, Masters of Florence, y ahora vamos a tener lo que es una entrevista a un arquitecto. Importante. ¿Cómo describiría su trabajo y cuáles son sus tareas diarias? Son preguntas que van a hacerle a un arquitecto que conozca, puede ser un profesor, puede ser su mamá, puede ser su vecino. Aquí lo más importante sería que este arquitecto ejerza el oficio. No, por ejemplo, como yo, que yo no ejerzo como arquitecto, ejerzo la docencia de arquitectura y ejerzo como gerente cultural, pero no ejerzo la arquitectura como tal. Sería importante que entreviste a un arquitecto que ejerce, o sea, que es un arquitecto proyectista. Y por último, pero no menos importante, la entrevista no es lo que voy a evaluar. Yo no voy a evaluar qué tan bien respondió una tercera persona a sus preguntas, sino voy a evaluar las conclusiones que ustedes sacan de esas respuestas. ¿Qué quiero que hagan? Comparen las respuestas del arquitecto o arquitecta o arquitecte que entrevisten con lo que hemos visto hasta ahora de lo que significa ser un arquitecto en el Renacimiento. ¿Qué ha cambiado en las tareas de este arquitecto? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué cambia como rol del arquitecto? ¿Qué ha cambiado en estos 5 siglos? Esto es lo que quiero que concluyan en un párrafo, puede ser de un párrafo a un par de párrafos, a una cuartilla interesante. Tómenlo como su trabajo periodístico en el sentido de que cuando uno hace una entrevista, no entrevista y plasma directamente como las respuestas de la persona, sino hace un análisis crítico de las respuestas de la persona. Entonces, toda tarea que esté en el Tumblr y sean solo 2 preguntas y respuestas de un profesor, va a tener 0. Si estas respuestas están analizadas en un texto crítico, comparativo, esta va a ser evaluada y si tienen mucha suerte van a tener la nota completa. Vamos igual con los Kahoots. Esto se los voy a pasar por el grupo de Telegram. Y cualquier duda que tengan sobre la entrevista a un arquitecto, pueden hacerla por el grupo de Telegram también. Aquí hay un trabajo que obviamente es un análisis crítico de ustedes y por eso es importante, más allá de que la persona sea apta o no para la entrevista. Tienen todavía un par de semanas, o sea, no solo esta semana, sino la semana siguiente para trabajar esta entrevista, o sea, para encontrar ahí y entrevistar. Recuerden que todas estas tareas tienen que entregarlas en el domingo de la misma semana del examen, o sea, ese es el domingo 12 de noviembre. Entonces, cambio fuera con esto. Nos vemos en el examen.